Muchas gracias, maestro. Agradezco muchísimo la invitación. Agradezco pues, a la UAP, a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, al Programa de Estudios Universitarios y obviamente a MUSA, que hoy nos alberga en este día. Bien, lo que les voy a... Así que lo que traigo para ustedes es algunos fragmentos de la respuesta Sor-Filotea, específicamente sobre dos temas, que son la escritura y la educación. Empezamos entonces. La respuesta de Sor-Filotea es la tercera misiva de lo que se convirtió en un pequeño o no tan pequeño escándalo que llevó a Sor Juana a dejar de escribir públicamente. La primera es lo que se publicó como la Carta Tenagórica, escrita en noviembre de 1690, en el convento de Santa Paula de la Orden de San Jerónimo, en la Ciudad de México, obviamente por Sor Juana Inés de la Cruz, y publicada junto con la segunda carta de esta serie, la Carta de Sor-Filotea de la Cruz. Está escrita por el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, que también utilizó el seudónimo de Sor-Filotea de la Cruz para recriminar la osadía de Sor Juana por escribir y opinar sobre temas filosóficos, e incluso por estudiar, ante la cual surgió la tercera carta, la respuesta Sor-Filotea. La respuesta Sor-Filotea de la Cruz la respuesta Sor-Filotea de la Cruz, que fue escrita por Sor Juana y que está fechada el 1 de marzo de 1691 y fue publicada hasta 1700 en Fama y Obras Póstumas del Fénix de México. Esto fue en Madrid con Manuel Luis de Burgar. Gracias a que Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche obtuvo los escritos de la misma Sor Juana a partir de su condena por la Inquisición. Por lo tanto, rescató estos escritos, se los llevó a España y allá fue donde dictó la obra. La obra responde a varios aspectos en los que retoma distintos temas, entre ellos la relación de su historia e interés por el estudio, y por lo tanto, en este momento yo presento a ustedes algunos de los fragmentos relacionados a este tema, ya que pues hoy nos reúne hablar de Sor Juana, y hablar de Sor Juana es indiscutiblemente hablar de su historia y de su pensar y de su estudio. Bien, mientras entre la Carta Tenagórica y la respuesta de Sor-Filotea hay muy poco tiempo, es prácticamente una respuesta inmediata, para la respuesta Sor-Filotea, Sor Juana tarda algunos meses, ante lo cual ella misma comenta, cito: "Y si veo que preguntando el ángel de las Escrituras, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía decir digno de Alberto, con cuánta mayor razón yo callaría, no como el santo de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de vos". Sin fin de cita. Sin embargo, es claro que mucho ha de decir en una carta cuya extensión es de más de 30 cuartillas. Así bien, leamos lo que responde ella ante la recriminación de escribir. "Y hablando con más especialidad os confieso, con la ingenuidad que ante vos es debida y con la verdad y claridad que en mí siempre es natural y costumbre, que el no haber escrito mucho de asuntos sagrados no ha sido desaflicción ni aplicación la falta, sino sobra de temor y reverencia debida a aquellas sagradas letras, para cuya inteligencia yo me conozco tan incapaz y para cuyo manejo soy tan indigna, resonándome siempre en los oídos como no pequeño horror aquella amenaza y prohibición del Señor a los pecadores, como yo. ¿Por qué declaras mi justicia y aceptas mi testamento con tu boca?". Posteriormente, se ha de disculpar también ante la falta de escritos sobre religión. Sí. "Ni tengo obligación para saber ni aptitud para cortar. Luego,
si lo hierro, ni es culpa ni es descrédito. No es culpa porque no tengo obligación, no es descrédito, pues no tengo posibilidad de acertar. Y ad possibilia nemo tenetur, nadie está obligado a hacer lo imposible. Y a la verdad, yo nunca he escrito sino violentada y forzada, y solo por dar gustos a otros, no solo sin complacencia, sino con positiva repugnancia, porque nunca he juzgado de mí que tenga el caudal de letras e ingenio que pide la obligación de quien escribe. ¿Qué entendimiento tengo yo? ¿Qué estudio? ¿Qué materiales? Ni qué noticias para eso, sino 4 bachillerías superficiales. Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida soberbia, sino solo para ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y así lo siento. El escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena que les pudiera decir con verdad: vos me cogisteis o obligasteis. Lo que sí es verdad, que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque, aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad. Que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su Majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Posteriormente comparte su historia acerca de cómo fue su acercamiento al aprendizaje. Prosiguiendo en la narración de mi inclinación, de que os quiero dar entera noticia, digo que no había yo cumplido los 3 años de mi edad cuando, enviando mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas, me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura. Y, viendo que le daban lecciones, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando a mi parecer a la maestra, le dije que mi madre ordenaba que me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble, pero por complacer al donaire me latió. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme, ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuánto lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó para darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto, y yo lo callé, creyendo que me azotarían por haberlo hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó, Dios la guarde, y puede testificarlo. Acuérdome que en estos tiempos, siendo mi golosina la que es ordinaria en aquella edad, me abstenía de comer queso, porque oí decir que hacía rudos, y podía conmigo más el deseo de saber que el de comer, siendo este tan poderoso en los niños. Teniendo yo después como 6 o 7 años, y sabiendo ya leer y escribir con todas las otras habilidades de labores y costuras que deprenden las mujeres, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México, y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e inoportunos ruegos sobre que, mudándome el traje, me enviase a México en casa de unos deudos que tenía para estudiar y cursar la universidad. Ella no lo quiso hacer, e hizo muy bien, pero yo despiqué el deseo en leer muchos libros, varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni reprensiones a estorbarlo, de manera que cuando vine a México se admiraban no tanto del ingenio cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar.
Empecé a aprender gramática, en que creo no llegaron a 20 las lecciones que tomé. Y era tan intenso mi cuidado que, siendo así, que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno tan natural del cabello. Yo me contaba de él 4 o 6 dedos, midiendo hasta dónde llegaba antes, e imponiéndome ley de que si cuando volviese a crecer hasta ahí no sabía tal o cual cosa que me había propuesto de prender, en tanto que crecía, me lo habría de volver a contar en pena de la rudeza. Sucedía así, que él crecía y yo no sabía lo propuesto, porque el pelo crecía a prisa y yo aprendía despacio. Y con efecto le contaba en pena de la rudeza que no me parecía razón que estuviesen vestidas de cabellos la cabeza que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno, obviamente. Entréme religiosa porque, aunque conocía que tenía el Estado cosas, de las accesorias hablo, no de las formales, muchas repugnantes a mi genio. Con todo, para la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación, a cuyo primer respeto, como al fin más importante, se dieron y sujetaron a cerviz todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola, de no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad del estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. Pensé yo que huía de mí misma, pero, miserable de mí, trájeme conmigo y traje mi mayor enemigo en esta inclinación, que no sé determinar si por prenda o castigo me dio el cielo. Pues de apagarse o embarazarse con tanto ejército que la religión tiene, reventaba como pólvora y se verificaba en mí el privatio ex causa appetitus. La privación es la causa del apetito. Volví, maldije, pues nunca cesé, proseguí, digo, a la estudiosa tarea, que para mí era descanso en todos los ratos que sobrellevan a mi obligación, de leer y más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro que los mismos libros. Ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro, pues todo este trabajo sufría yo muy gustosa por amor a las letras. Oh, si hubiese sido por amor de Dios, que era lo acertado, cuánto hubiera merecido. Bien que yo procuraba elevarlo cuanto podía y dirigirlo a su servicio, porque el fin a que aspiraba era a estudiar teología, pareciéndome menguada a inhabilidad, siendo católica, no saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar por medios naturales de los divinos misterios, y que siendo monja y no seglar, debía por el estado eclesiástico profesar letras, y más siendo hija de un San Jerónimo y de una Santa Paula, que era de general de tan doctos padres, se idiota a la hija. Con este proseguí, dirigiéndome siempre, como he dicho, los pasos de mi estudio a la cumbre de la Santa Teología. Pareciéndome preciso para llegar a ella, subí por los escalones de las ciencias y artes humanas, porque ¿cómo entender el estilo de la reina de las ciencias, quien aún no sabe de las ancilas? ¿Cómo sin lógica sabría yo los métodos generales y particulares con que está escrita la Santa Escritura? ¿Cómo sin retórica entendería sus figuras, tropos y locuciones? ¿Cómo sin física tantas cuestiones naturales de la naturaleza de los animales, de los sacrificios, donde se simbolizan tantas cosas ya declaradas y otras muchas que hay? ¿Cómo sin el sanar Saúl al sonido del arpa de David fue virtud y fuerza natural de la música o sobrenatural que Dios quiso poner en David? ¿Cómo sin aritmética se podría entender tantos cómputos de años, de días, de meses, de horas,
de hebdómanas tan misteriosas como las de Daniel, y otras para cuya inteligencia es necesario saber la naturaleza, concordancias y propiedades de los números. Como sin geometría se podría medir el arca santa del Testamento y la ciudad santa de Jerusalén, cuyas misteriosas mensuras hacen un cubo con todas sus dimensiones, y aquel repartimiento proporcional de todas sus partes tan maravilloso. Como sin arquitectura, el gran templo de Salomón, donde fue el mismo Dios el artífice que dio la disposición y la traza, y el sabio rey solo fue sobrestante que le ejecutó, donde no había basa sin misterio, columna sin símbolo, cornisa sin alusión, arquitrabe sin significado, y así de otras sus partes, sin que el más mínimo filete estuviese solo por el servicio y complemento del arte, sino simbolizando cosas mayores. Como sin grande conocimiento de reglas y partes de que consta la historia, se entenderán los libros historiales. Y no son estas nobles ciencias, pero no hay arte mecánica que no se mencione. Y en fin, como el libro que comprende todos los libros y la ciencia en que se incluyen todas las ciencias, para cuya inteligencia todas sirven, y después de saberlas todas, que ya se ve que no es fácil, ni aún posible. Pues yo, tan distante de la virtud y las letras, ¿cómo había de tener ánimo para escribir? Y así, con tener algunos principios granjeados, estudiaba continuamente diversas cosas, sin tener para alguna particular inclinación, sino para todas en general, por lo cual, el haber estudiado en unas más que en otras, no ha sido en mi elección, sino que el acaso de haber topado más a mano libros de aquellas facultades que les ha dado, sin arbitrio mío, la preferencia. He estudiado muchas cosas y nada sé, porque las unas han embarazado a las otras. Es verdad que esto digo de la parte práctica en las que la tienen, porque claro está que mientras se mueve la pluma, descansa el compás, y mientras se toca el arpa, sosiega el órgano. Exit de quaeteris, y así el resto. Porque como es menester mucho uso corporal para adquirir hábito, nunca le puede tener perfecto quien se reparte en varios ejercicios, pero en lo formal y especulativo sucede lo contrario. Y así no es disculpa, ni por tal la doy, el haber estudiado diversas cosas, pues estas antes se ayudan, sino que el no haber aprovechado ha sido ineptitud mía y debilidad de mi entendimiento, no culpa de la vanidad. Lo que sí pudiera ser descanso mío es el sumo trabajo, no solo en carácter de maestro, sino de condiscípulos, con quienes conferir y ejercitar lo estudiado, teniendo solo por maestro un libro mudo, por condiscípulo un tintero insensible, y en vez de explicación y ejercicio, muchos estorbos, no solo los de mis religiosas obligaciones, que éstas ya se sabe cuál útil y provechosamente gastan el tiempo, sino de aquellas cosas accesorias de la comunidad. Bien se deja en esto conocer cuál es la fuerza de mi inclinación. Bendito sea Dios que quiso fuese hacia las letras y no hacia otro vicio, que fuera en mí casi insuperable. Y bien se infiere también cuál contra la corriente han navegado, o por mejor decir, han naufragado mis pobres estudios. Posteriormente, reitera Sor Juana la desdicha del entendimiento con la revelación de la debilidad humana de la envidia. Pues por la en mí 2 veces infeliz habilidad de hacer versos, aunque fuesen sagrados, ¿qué pesadumbres no me han dado o cuáles no me han dejado de dar? Cierto, señora mía, que algunas veces me pongo a considerar que el que se señala o le señala a Dios, que es quien solo lo puede hacer, es recibido como enemigo común, porque parece a algunos que usurpa los aplausos que ellos merecen,
o que hace estanque de las admiraciones a que aspiraban, y así le persiguen. Cualquier eminencia padece esta pensión, pero la que con más rigor la experimenta es la del entendimiento. Lo primero, porque es el más indefenso, pues la riqueza y el poder castigan a quien se le atreve, y el entendimiento no. Pues mientras es mayor, es más modesto y sufrido, y se defiende menos. Lo segundo es porque, como dijo doctamente Gracián, las ventajas en el entendimiento lo son en el ser. No por otra razón es el ángel más que el hombre, que porque entiende más. No es otro el exceso que el hombre hace al bruto, sino solo entender. Y así como ninguno quiere ser menos que el otro, así ninguno confiesa que el otro es más noble que él, que es más rico, que es más hermoso y aún que es más docto. Pero que es más entendido, apenas habrá quien lo confiese. Es raro el hombre que quiere renunciar a su talento. Por eso es tan eficaz la batería contra esta prenda. En todo lo dicho, venerable señora, no quiero, ni tal desatino cupiera en mí, decir que me han perseguido por saber, sino solo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido ni lo uno ni lo otro. Yo confieso que me hallo muy distante de los términos de la sabiduría y que la he deseado seguir, aunque a lo lejos. Pero todo ha sido acercándome más al fuego de la persecución, el crisol del tormento, y ha sido con tal extremo que han llegado a solicitar que se me prohíba el estudio. En otro momento de la carta, de la respuesta, establece la defensa al estudio de las mujeres. Ese es otro tema que aborda con especial y justa amplitud. Aquí solamente les comparto algunos aspectos. Por no cansaros con tales frialdades, que solo refiero por daros entera noticia de mi natural y creo que os causará risa, pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiese guisado, mucho más hubiese escrito. Si estos, señora, fueran méritos, como los veo por tales celebrará a los hombres, no lo hubieran sido en mí, porque obro necesariamente. Si son culpa, por la misma razón creo que no le he tenido más. Con todo, vivo siempre tan desconfiada de mí, que ni en esto ni en otra cosa me fío de mi juicio, y así remito la decisión a ese soberano talento, sometiéndome luego a lo que sentenciare, sin contradicción ni repugnancia, pues esto no ha sido más que una simple narración de mi inclinación por las letras. Oh, si todos, y yo la primera que soy una ignorante, nos tomásemos la medida al talento antes de estudiar, y lo peor es de escribir, con ambiciosa codicia de igualar y aún de exceder a otros, qué poco ánimo nos quedara y de cuántos errores nos excusáramos y cuántas torcidas inteligencias que andan por ahí no anduvieran. Y pongo las mías en primer lugar, pues si conociera como debo esto mismo, no escribiera. Y protesto que solo lo hago por obedeceros con tanto recelo, que me debéis más en tomar la pluma con este temor, que me debiérades si os remitiera más perfectas obras. Pero bien que va a vuestra corrección, borradlo, rompedlo y reprenderme, que eso apreciaré yo más que todo cuanto vano aplauso me puedan otros dar. El justo me reprende con misericordia y me reprende, mas el óleo del pecador no ungirá mi cabeza. Lo que solo he deseado es estudiar para ignorar menos,
que según San Agustín, unas cosas se aprenden para hacer y otras solo saber. Aprendemos ciertas cosas para que podamos saber algunas cosas que hacer. Pues, ¿en qué ha estado el delito si aún lo que es lícito a las mujeres, que es enseñar escribiendo, no hago yo, porque conozco que no tengo caudal para ello, siguiendo el consejo de Quintiliano? Que todo hombre sepa y tome consejo no solo de los mandamientos de otro, sino de la propia naturaleza. Pues si vuelvo los ojos a la tan perseguida habilidad de hacer versos, que ni es tan natural que aún me violento para que esta carta no lo sea, y pudiera decir aquello de lo que sea que estaba tratando de decir estaba mal, viéndola condenar a tanto y a criminal, he buscado muy de propósito cuál sea el daño que pudiese tener y no lo he hallado. Porque el mal uso no es culpa del arte, sino del mal profesor que los vicia, haciendo de ellos lazos del demonio, y esto en todas las facultades y ciencias sucede. Pues si está el mal en que los use una mujer, ya se ve cuántas los han usado loablemente. Pues, ¿en qué está el cerdo yo? Confieso desde luego mi ruinidad y vileza, pero no juzgo que se habrá visto una copla mía indecente. Además, que yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos, de tal manera que no me acuerdo de haber escrito por mi gusto, sino es un papelillo que llaman el sueño. A manera de breve conclusión para ustedes, y de ser posible y de no caer en la soberbia, es importante destacar la defensa que hace Sor Juana sobre el aprendizaje, su naturaleza por aprender, que puede considerarse propia a todos, por aprender de todos, de todo y en todo momento. Naturaleza que en los últimos tiempos parece que vemos un tanto reprimida por todo lo que se consume en los medios, empezando por las redes sociales, pero que también es necesario, como lo tuvo Sor Juana, una autonomía de espíritu, que obviamente refleja en su propio escrito, y sin duda una autonomía del saber, que es algo que en cierta medida Sor Juana nos invita indirectamente, o al menos así lo quiero yo interpretar, y que sería bueno que todos, ya sea de manera colectiva o individual, lográramos mantener. Muchas gracias.